Avancemos a continuación en los siguientes cuadros. ¿Qué es lo que hace Fitch Ratings? ¿Qué es Fitch Ratings? Es una de las 3 principales calificadoras de riesgo crediticio del mundo. Califica la capacidad de un país para pagar sus créditos internacionales. Su calificación indica el riesgo que conlleva invertir en el país. La calificación de B- significa que la inversión es especulativa. Pero veamos a continuación en estos otros cuadros cómo es que le va con esta calificación a otros países. Por ejemplo, Paraguay tiene una calificación BB+. Esta es una calificación de riesgo fiable. Perú, por su parte, tiene una calificación BB, que significa que el país es propenso a cambios en su economía. Ecuador tiene una calificación de B-, es una calificación de inversión especulativa o riesgosa, como la actual en Bolivia. Argentina, por su parte, tiene una calificación CCC-, indica que es altamente vulnerable y depende de condiciones económicas favorables para poder cumplir con sus pagos. Revisamos ahora la calificación de Venezuela, que desde el 2017 Fitch no puede calificar públicamente por el incumplimiento de pagos. Y para hablar de los temas económicos que le interesa al ciudadano boliviano, ya estamos con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, bienvenido a la revista, gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a empezar a conocer justamente estos temas importantes en la información, ministro. Frente a los rumores en redes sociales sobre un banco, ayer la ASFI tuvo que publicar un comunicado para dar tranquilidad a la ciudadanía y garantizar la solvencia del sistema financiero boliviano. ¿Cómo califica el gobierno boliviano justamente de divulgar rumores sobre un tema sensible para las finanzas del país, ministro? Muy buenos días, Pablo. Saludar a todos los televidentes de la red Unitel, de la revista. Bueno, nosotros como gobierno nacional y la autoridad de supervisión del sistema financiero siempre va a velar por que la regulación permita que tengamos fundamentos solventes y de solvencia en nuestro sistema financiero. Por lo tanto, el comunicado ha sido oportuno y está reflejando que el sistema financiero boliviano es solvente. Muy bien, ministro. Bueno, ministro, ¿se va a investigar a la persona que hizo correr estos rumores precisamente, ministro? Bueno, es una tarea de ASFI. Nosotros simplemente estamos atentos sobre la solvencia del sistema financiero, que es lo que nos interesa en este momento, porque el sistema, como lo ha señalado ASFI, tiene sólidos fundamentos de solvencia, de liquidez, por lo que estamos en ese sentido tranquilos, porque el sistema financiero tiene buen funcionamiento. Muy bien, ministro. Bueno, gracias, ministro, por responder esta pregunta. Avancemos ahora. En Fitch Rating califica a la deuda boliviana, en este caso, como veíamos, con B-, es decir, a solo 3 peldaños de los países que incumplen los pagos de deuda. ¿Qué significa esto para el país? ¿Cómo afectará a la gente y a las empresas bolivianas? Primero, señalar que Bolivia nunca ha incumplido ningún pago, como lo está señalando ahí su informe. Además, ha generado un impago a los acreedores. Segundo, que diga que no tenemos acceso a los mercados internacionales, eso no es cierto, porque Bolivia tiene, primero, la autorización de la Asamblea para ir a la búsqueda y tiene toda esta gestión para ver el momento adecuado para salir. Obviamente en este momento pueden ser las condiciones no adecuadas, pero no se olviden que con todo este escenario de volatilidad, quiebras de bancos, de 3 bancos en Estados Unidos, la cuestión geopolítica, las cosas relativas van cambiando y es posible que tengamos mejores condiciones para salir en lo que queda del año. Por lo tanto, nosotros no compartimos esa idea de Fitch Ratings. Les hemos mandado una nota para que ellos estén enterados de que no estamos de acuerdo con estos elementos. ¿Por qué?
porque también nos ha evaluado que Bolivia, en un ambiente de volatilidad e incertidumbre, ha sabido mantener la estabilidad de precios, que eso le interesa al pueblo boliviano. Ha rebajado el déficit fiscal de 12,6 a 7,2. Es un esfuerzo importante. Entonces, no está contrabalanceado todos los elementos. El hecho de que tengamos acceso a mercado, acceso a deuda multilateral y que, como sabes, está en el proceso de evaluación legislativa. Permítame, ministro, por favor, en lo que usted te señala, ¿qué es esta explicación que usted nos dice? Permítame leerle la siguiente afirmación de Fitch Rating a través de estos cuadros, por favor, veamos. La perspectiva negativa refleja una mayor incertidumbre en torno a la capacidad de las autoridades para gestionar esta situación, dice Fitch Rating. Usted es el ministro de Economía, en este caso, la cabeza de este sector que debe mencionar este sector. ¿Qué le responde a Fitch Rating? Como les hemos respondido en la entrevista a Fitch Rating, nosotros tenemos posibilidades de acceso a créditos multilaterales. Tenemos más de 800 millones ahorita en la Asamblea para poder hacer frente a cualquier tipo de contingencia. Están los proyectos estratégicos que este año ya nos van a dar recursos, como el proyecto del Mutún, FAME, que es la planta de biodiesel, la venta de urea y los contratos de gas. Por lo tanto, si Fitch Ratings tiene esa valoración, nosotros tenemos otra, y lo que importa es cómo estamos gestionando, y estamos dando respuestas a esta situación, digamos, de volatilidad e incertidumbre a nivel mundial. Nosotros nos estamos manteniendo en un rumbo económico donde la economía se mantiene con estabilidad de precios, crecimiento económico, que es lo importante. Cuando muchas economías en este año avanzadas van a decrecer, nosotros vamos a crecer. Muy bien. Ministro, pero Fitch Rating insiste en el retraso continuo en la publicación de los datos de reservas internacionales. El último dato publicado es del 8 de febrero, según los datos, cuando había 3.538 millones de dólares en la reserva. ¿Cuál es el estado de las reservas internacionales al día de hoy, ministro? Es el Banco Central el que publica estas cifras, Pablo, y al pueblo boliviano, de tal forma que de seguro lo va a hacer en estos días. No obstante, lo que importa es que el gobierno nacional ha aplicado todas las medidas para, primero, dotar de la liquidez, dotar de los dólares y que el sistema económico y financiero siga funcionando de forma adecuada y normal. Muy bien. ¿Ha hecho, como le decía, uso Bolivia de sus derechos especiales de giro, ministro? Sí. ¿Qué responde esto? Es una de las atribuciones del Banco Central. En la ley 1670 da todas las posibilidades que el Banco Central utilice las reservas internacionales. Lo único que sí no está autorizado es apignorar el oro. Directamente tendría que pedir un permiso a la Asamblea, pero lo demás puede utilizarlo. Es la autoridad monetaria, y además la Constitución Política del Estado, en su artículo 328, dice que el Banco Central administrará las reservas internacionales. Entonces no hay aquí ningún problema ni algún elemento extraño en el hecho de que el Banco Central utilice los derechos especiales de giro, que es un activo internacional tan parecido como, pero no tan líquido como los dólares, los euros, otro tipo de divisa, ¿no? Muy bien. Finalmente, ministro, en esta entrevista queremos hablar de Fitch Rating. Advierte que Bolivia se ha vuelto en un importador de energía, en este caso, debido a la subvención de combustibles, tomando en cuenta justamente la eliminación de reservas y el crecimiento del costo de esta política que se tiene. ¿Qué futuro tiene la subvención de combustibles en el país, ministro? Bueno, lo que hemos visto nosotros es que va a haber una moderación en términos de los precios de los hidrocarburos, y eso le va a permitir también tener un alivio. Bolivia no es un importador neto de energía, porque también ahora hay proyectos de exportación de energía. Estará hablando de la cuestión hidrocarburífera, pero si hablamos de todo de toda la base energética, Bolivia va a exportar energía a la Argentina, energía eléctrica. Entonces, por lo tanto, creemos que Bolivia tiene un potencial para
no solo exportar energía, sino exportar varios productos, como lo ha ido haciendo, pero también mejorar y dar dinámica a su mercado interno. Por lo tanto, varios proyectos que yo te he comentado ya se van a materializar este año. Por ejemplo, el tema del Mutún, que muchos recordarán en los libros de colegio que nos hablaban de que esto era un gran sueño. Este año la siderúrgica Mutún ya empieza a producir sus primeras láminas de acero. Y eso va a significar ahorro de divisas. Exportación de urea, que en este momento en el mundo es uno de los fertilizantes más requeridos. Y Bolivia lo ha ido exportando, 130 millones. Sustitución de importaciones, Pablo. 150 millones en etanol el año pasado. Y ahora vamos por 200 millones más la planta FAME. Entonces, la sustitución de importaciones se está haciendo patente en la economía boliviana. Muy bien, permítame por favor, ministro, para hacerle esta consulta en muchas internacionales, pero le trasladaremos esta pregunta al Banco Central de Bolivia para que responde al respecto. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos en esta entrevista hoy. Nosotros continuamos con más en la revista.